El objetivo del proyecto es desarrollar un método de bioreactores continuos de tanque agitado aplicado a procesos de fermentación y se pretende que se integre el análisis de los estados estacionarios del sistema bioreactante con el fin de que su operación sea más eficiente técnica, energética y ambientalmente para la producción de etanol. Eh, en cuanto a la justificación del microorganismo, la tesis nos habla de dos microorganismos, nos presenta datos en los cuales el más efectivo es el de Saccharomyces cerevisiae, por las características que tiene, el pH, la temperatura en la que se trabaja, todas las características del microorganismo son buenas para poder realizar el proceso. Es por eso bueno, de hecho en la tesis se hacen pruebas con dos organismos y se elige ya que es más efectivo. Bueno, en la tesis nos presentan parámetros de crecimiento y de producción, ya que como le digo, se hacen pruebas en donde en el medio de crecimiento para el inóculo consistió en 80 gramos sobre litros de sacarosa. Bueno, esa es la composición del medio. El medio de producción se preparó con la misma concentración de sustratos y de nutrientes y se adicionó 30 mililitros del preinóculo del microorganismo. En cuanto al bioreactor a utilizar, se utiliza un bioreactor de tanque agitado con impulsores tipo Ruston. De hecho, se comparan dos, no recuerdo cuál era el otro, no sé si mis compañeras se acuerdan. No. Bueno, es que nada más nos basamos en el tanque agitado con impulsor tipo Ruston. ¿El otro qué variaba? ¿El tipo de tanque o el tipo de agitador o qué? Creo que era el tipo de agitador. El tipo de agitador. Ok, pero era el mismo. Ajá, Probaron dos impulsores diferentes, nada más. Okay. Ajá. A ver, síganle. Valles. Bueno, aquí se supone que tendría que ir la parte del cálculo y la justificación de la geometría, pero pues no venía en la tesis, pero más adelante nosotros como que hacemos unos cálculos para ver los baffles, los impulsores y todo eso, entonces pues iba como que un poquito relacionado con la geometría. Okay. Entonces, aquí nada más como que le hablo que se va a establecer como un requisito de producción diario en donde va a haber 22.3 metros cúbicos de etanol. Y bueno, los requerimientos de materia prima se van a calcular por la estequiometría, por la química la ecuación que está abajo, ¿no? está abajo. Y vamos a asumir que nuestro rendimiento, ¿mande? ¿Hablar o no? No. No. Que nuestro rendimiento del producto es de 0.45 gramos de etanol por gramo de glucosa. Okay. Aquí vamos a tomar en cuenta que pues ¿Cómo? No, está bien. Aquí en la ecuación es glucosa más ¿qué? ¿Más urea? Creo que es eso. Pero, o sea, esa cómo la consideraron, no sé. Se considera que nomás es la glucosa, ¿verdad? Que está reaccionando y produciendo CO2. Sí, para producir un gramo. Sí, porque sí, lógico, ahí no. Para producir 0.45 de etanol. Sí, porque es eléctrico, ¿no? Ajá. Ok. Y que el rendimiento del producto en industria varía entre el 85 y el 93% de rendimiento teórico. Pero pues está de acuerdo que el rendimiento teórico pues a veces nada que ver con el experimental o cuando se lleva ya a una escala más grande. Sí. La que sigue. Sí. Aquí para la demanda del oxígeno presentaba una gráfica y bueno,
La tasa de transferencia de oxígeno la podemos determinar por correlaciones empíricas. Las correlaciones de la KLA son muy abundantes, pero ninguna es así como que general, y todas se basan en la oxidación del sulfito de sodio. Y por lo tanto, pues nos pueden servir como una guía. Aquí en la figura, la concentración del oxígeno disuelto en el líquido, como pues es de esperarse, va a disminuir durante todo el proceso de fermentación debido al consumo de las células para el crecimiento. Asimismo, observamos una repentina caída en su concentración de oxígeno que coincide con el inicio de la fase exponencial a nuestras 5 horas de iniciado el proceso. Pero sí estamos de acuerdo en que no es mucho, que debe ser un alcohol, bueno, más bien oxígeno en pequeñas cantidades, ¿no? Porque si se va a llevar a cabo producción de etanol, se podría desviar a crecimiento celular, o sea, biomasa y bajar mucho el rendimiento de alcohol, ¿no? Sí, por lo que decía de la Ajá, célula anaerobia y aerobia. ajá. A ver, ¿qué más? Siguiente. Aquí tratábamos de justificar las ecuaciones de KLA y de calor, pero como le digo, es una propuesta de la autora, y como tal, sabemos que se estudia el comportamiento dinámico del sistema de fermentación anaeróbico con agitación, solo que aquí encontré yo como más explicado para aerobio. Entonces, como que esa parte no supimos Ajá. cómo relacionarlo. Y bueno, una de las ecuaciones decía que la KLA es el coeficiente volumétrico de transferencia de masa para el oxígeno en horas, y la otra ecuación es para segundos a la -1. Entonces, Son dos correlaciones que sacó, no sé de dónde, pero bueno, quizá de sus propios análisis, o vio alguna bibliografía, y que relaciona el KLA, pues más que nada con las difusividades del CO2, que es el que se va a estar produciendo más, y de la potencia por unidad de volumen, en este caso, en una ecuación exponencial. Pero bueno, son ecuaciones empíricas, como dice, que si queremos calcular KLA, pues habría que usarlas, ¿no? ajá. Y esta es la que le decía que yo encontré, pero para aerobia, donde dice que la concentración del oxígeno en el tiempo T, la concentración de oxígeno en saturación y el coeficiente de transferencia de oxígeno, y pues la del tiempo. En cuanto a calor, o sea, ponen como las condiciones de operación que establece para su sistema de fermentación. Entonces, pues pone como estas constantes, bueno, sí, como estos valores ya previamente como calculados, no pone como la metodología. Entonces, nosotros como que para ajustarlos a más o menos, usamos estos que ya tenían aquí, que es velocidad de flujo volumétrica, la velocidad de agitación, la temperatura, el pH, la concentración de CO2 en la fase líquida, en la fase gaseosa, y la potencia de agitación. Así es, se podría decir que todos estos valores pues ya son como cuando le damos datos, ¿no? Exacto, sí. No, pues Sí, más adelante en y la otros cálculos. expresión, perdón, y esta expresión que está arriba, pues es la que conocemos, nomás que expresada de otro modo. Acuérdense, C asterisco menos CL, 0 entre CL entre CL de que se está midiendo, etcétera, ¿no? Y ahí llevado a una exponencial para que no quede aquí el logaritmo. Pero es la misma ecuación que ya conocemos. Sí, y pues más adelante como que nosotros igual tratamos de ajustarnos a lo que a lo que se propone que se produce, y pues proponemos como que un poquito los cálculos. Está bien.
Sí, sí, no, es la idea, que practiquen ya en real más o menos los cálculos que hemos hecho, ¿no? Aquí pues son usando la geometría, ¿no? Sí. Sí. Eh, Voy a hablarles acerca del cálculo del número de impulsores. Ujú. Bueno, esto es una parte igual importante del diseño del bioreactor para tener que pueda funcionar de manera óptima, como ya se había propuesto. Entonces ya nos proponían algunos valores y lo que se hizo fue tratar de buscar los valores que no se conocían. Ya se proponía un diámetro interno de 0.933 metros y a partir de eso se trata de hacer el despeje para encontrar todas las variables que que desconocíamos hasta el momento. Igual otro de los factores muy importantes para el diseño del impulsor es el largo de la paleta y que se utiliza con una relación de la longitud sobre el diámetro interno. Y aquí podemos ver que la paleta tiene una longitud de 0.2332 metros. Ajá. Al igual, el diseño de los impulsores contempla que podamos determinar el ancho de la paleta y esa relación la obtenemos a partir de que la WI es igual a 0.186 metros y ya como conocíamos anteriormente el diámetro interior, podemos realizar el despeje para conocer la otra variable que nosotros desconocíamos. Ajá. Al igual el ancho de bafle, pues ya está determinado sobre la relación de W sobre DT y encontramos que el ancho de bafle nos da un total de 0.28 metros. Exacto, sí, es usar las ecuaciones, ¿no? Geométricas de estándar. Bueno, este diseño de los impulsores también debe de contemplarse con base en la geometría del bioreactor, porque pues no podemos estar diseñando unos impulsores más grandes que el propio bioreactor. Entonces aquí tenemos pues igual lo que son el diámetro del impulsor, cómo sale ese valor de 0.933 porque tenemos que es una relación del diámetro total sobre el diámetro interno Así es. para poder encontrar ese valor. Ajá. Igual el largo de la paleta, porque pues, necesitamos un largo adecuado para que el impulsor pueda girar de manera adecuada y no pueda estar chocando con las paredes. Y Ujú. lo utilizamos con esa relación que tenemos ahí. Muy bien. Ay, ya, ¿le pueden pasar a la 11, por favor? Sí, ahí voy. Es Sí, que porque ahí me quedé. O sea, ahí está, permíteme tantito. Y, ay, no, ya en cuál voy. En la 12, porfa. Sí, porque son los mismos datos. Sí, es que me salí de la conferencia, perdón. bueno. Y otro punto importante es la distancia que deben de tener los impulsores. Ujú. Debe de tener una distancia adecuada basada en la altura y en el ancho del bioreactor. Entonces tenemos que las relaciones de HL menos DI, eso nos da una distancia una distancia de 3.28, esa diferencia. Ajá. Ahora, esa diferencia tiene que ser dividida entre el número de impulsores que se proponen, que en este caso son los 3 impulsores, y nos da que esos 3 impulsores deben de estar distantes de 1,093 para que pueda tener un adecuado funcionamiento Ajá. nuestro bioreactor. Sí, de acuerdo a la formulita inicial que pones ahí, así se calcula. Muy bien. Sí, la siguiente. Y como mencionaba, pues lo importante previamente, antes del diseño de estos impulsores, es conocer la geometría de nuestro bioreactor, conocer el área que vamos a poder tener disponible para diseñar los impulsores. Es decir, no podemos estar diseñando impulsores si no conocemos bien cómo va a estar diseñado el bioreactor. Y tenemos que un área disponible del bioreactor es de 45.65 metros al cuadrado. Esa área que ya está propuesta ya son valores que nosotros tomamos, que se proponen para la producción de etanol que nosotros estamos esperando. Y ya el área ya está considerada igual que el volumen de operación tiene que estar al 80% del bioreactor. Aquí estás calculando, perdón, área. Es que ayer que leí también me quedé con esa duda.
¿Es 2pi por radio, por la altura o qué es? Sí, por la altura. ¿No sería más bien volumen eso? A ver, permítame. 2 pi por radio por altura. Sí, porque si quieres saber el área Ajá. del bioreactor, sería, bueno, yo lo manejo como un cuarto de pi por diámetro al cuadrado. Pero Sí, ya si le profe, pones, tiene razón. pero ya si le pones por altura, es como volumen. El Sí, volumen. Ajá. Hay nada para que lo chequen, ¿no? sí, Chequenlo. profe. Ujú. Y la siguiente, por favor. Ah, Ya. bueno. Y entonces tenemos que tener también una mayor distribución del aire para que exista un área de contacto entre las fases bióticas y abióticas del sistema. Ujú. Entonces, nuestro sistema de aireación consta de 4 partes mecánicas, que es la fuente de aire, la tubería y los filtros de entrada, la boquilla y el difusor de aire, y pues la tubería que lleva hacia los filtros de salida. 3 partes de control: el control de flujo de aire, el control de presión de aire y el control de difusión de oxígeno disuelto, para que nuestro microorganismo pueda crecer de una manera adecuada y se pueda producir nuestro producto que deseamos. Muy bien. Bueno, aquí es el esquema final del bioreactor que se estaría utilizando. Las medidas y acotaciones, básicamente, pues son cálculos del diámetro del tanque que se tendría que obtener. Esta, como ya lo habían comentado mis compañeros, pues es una propuesta que se tiene de la tesis que se estuvo consultando y lo que se planteaba, bueno, lo que planteó esta tesis era que anualmente una productora de etanol genera aproximadamente 670 toneladas anualmente, comúnmente utilizando tanques de 32 metros cúbicos con un volumen de operación de 26 metros cúbicos. Y de aquí ya se realizan las estimaciones necesarias para poder tener el diseño del bioreactor. La que sigue, por favor. Sí. Ay, ya. Aquí pues nada más son como los significados de cada parte, que es el diámetro del impulsor, el diámetro del tanque, la altura del líquido, que son los cálculos que acaba de explicar mi compañero, el ancho del agitador, el ancho de bafle, el largo del agitador, todos los cálculos que ya se explicaron anteriormente. Aquí se basa en el diámetro del tanque y el volumen de operación. Ujú. Aquí tenemos que la altura del líquido sería de 4.22 metros y la altura del tanque de 5.19 metros. Sí, va a estar trabajando al 80, ¿no? Más o menos, por Sí, ciento. más o menos al 80% de su capacidad total. Ujú. Y ya sería pues las medidas aproximadas que se estimaron en esta tesis. Ajá. Y ya. Ya, sería todo. Ujú. Esto es lo que logramos A ver, ahora recopilar. sí, en términos generales, todos hablaron, ¿verdad? Vía Sí. Quiterio, Sí. vía San Fernando, vía Leil, ok. ¿Qué podrían ustedes explicar de esto? ¿O qué les quedó del proyecto? Mm, está bien difícil, profe. Independientemente, sí, escogieron uno, sí es que agarraron una tesis donde más o menos, no sé si bien explicado, tendría que ver la tesis, pero ustedes pudieron tomar datos a nivel general, ¿no? Pues sí. Sí. Mucho de la tesis, Ah, acuérdense, pues pudiera haber sido a lo mejor es trabajo posterior de otra cosa, por eso es que tenía ya valores determinados, ¿no? Y si no sabemos de dónde sí. los tomó, pues igual no sabemos qué tipo de chequeo o análisis hizo la persona que hizo la tesis. Pero Sí, sí, como en términos no, generales está bien. Digo, cuando me practicaron algo de todo lo que es el conocer el bioreactor, todas sus partes, eso es parte de lo que yo quería ver, porque parte del final del curso era eso, ¿no? De que vean que hay controles, hay modos de determinar qué tipos de equipo estamos usando, como los difusores Ruston, bueno, los agitadores,
¿Qué tipo de difusor? Por ahí me habló Fernando de algo de control, que también hay que llevar un control de qué tipo de difusor vas a usar abajo, ¿no? Sobre todo en este proceso que les digo que debe ser más anaeróbico, pero ahí hay como una combinación, pero se ve por ahí, leí una parte que sí menciona como que sí es así, ¿no? Así lo trabajan, no sé. Como que sí debe haber crecimiento celular para que también se llegue a producir etanol, ¿no? Pero debe de ver bien a qué nivel va a manejar cada uno de esos parámetros. ¿Algo más? No, pues no. ¿Alguna duda? Bueno, creo que les quedaron algunas. Bueno. Sí. Y varias. Muchas. Pero Esta tesis, creo que, ajá, ¿cuál es de los que está aquí apuntado en su bibliografía? ¿O no está puesto aquí? eh, ¿Cuál? ¿El de la tesis? El de la tesis en que se basaron. Sí, ¿Es esta de abajo? No. este, Evaluación de la transferencia, no. Eso Es es. la de paz, ¿no? segundo PDF, el de La de... Isabel Cristina. El de diseño Cadepar. integral de bioreactores Bueno, Ajá. continuo de tanque agitado. datos Sí. lo sacamos de ahí, pero Ajá, pues, esta diseño de planta. las Ok. demás bibliografías La complementan. tomaron complementaron con otras cosas. Ajá. Muy Sí. bien. ¿Y ustedes cómo se sintieron? ¿Aprendieron algo? Es lo que me interesa. Pues yo sí, como que buscaba información y buscaba y decía, no, es que lo de anaerobio, lo aerobio, o sea, y luego decía, no, pero en el artículo no viene, y digo, no, pero sí viene ya propuesto, y luego buscaba otro y buscaba cómo tratar de hacerlo. O sea, sí está medio Sí, no, confuso. esa es la idea, que ustedes, por eso también, si se fijan, les pongo ahí una biblioteca muy, no completa, porque nunca se va a completar, siempre le estoy subiendo alguna otra, de muchos Sí. artículos, libros, hay mucho que leer, es mucha la información que hay, uno se pierde